entrar a la palabra de Dios, un tiempo muy especial, muy hermoso, así como los diversos tiempos que se dan durante el servicio, así como el tiempo en el que nos hemos saludado. ¿Cuántos han saludado? Todos hemos saludado, ¿no? Así como también hemos alabado a nuestro Dios, ahora también vamos a entrar a un tiempo en el que vamos a escuchar su palabra, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. El tema que vamos a tocar en esta mañana le he titulado de la siguiente manera: el lugar más seguro para los hombres. El lugar más seguro para los hombres. Y cuando me refiero a hombres, no me estoy refiriendo a los varones, ¿ya? O solamente a los varones, sino hombres es un término general que abarca tanto a varones como a mujeres. Pero no vamos a poder detallar acerca del término hombres, pero sí quiero que puedas comprenderme que me estoy refiriendo tanto a varones como a mujeres. El lugar más seguro para los hombres. ¿Existirá un lugar más seguro para los hombres? ¿Existirá un lugar seguro para todos aquellos que vivimos bajo este sol? ¿Para todos aquellos que vivimos en este mundo? Este texto que vamos a desarrollar el día de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33. Así que por favor te pido que allí donde estás puedas acompañarme en tu Biblia a buscar este pasaje. Y si no has traído una Biblia en esta mañana, puedes levantar la mano y mis hermanas y hermanos sugieres, muy gustosamente se acercarán a ti y te entregarán una Biblia. Ojo, la Biblia es prestada, ¿ya? Al finalizar, devuélvela por favor, porque va a servir para otros, para los que continúan después de este culto. Mateo capítulo 14, o el Evangelio de Mateo capítulo 14, versos 22 al 33, es el texto a desarrollar. ¿Saben? En este pasaje que vamos a desarrollar en esta mañana, ocurrió en el último año del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pasó como 3 a 3 años y medio desarrollando su ministerio terrenal. Pero nos vamos a centrar específicamente a través de este texto en el último año. En este último año ocurrieron ciertos acontecimientos en la vida del Maestro. Este año también empezó en el 29 y duró hasta el 30 después del nacimiento de Cristo. Ciertos acontecimientos, ciertos sucesos pasaron en la vida del Maestro, de sus discípulos, en la vida de la tierra misma, ya que presenció la llegada del Hijo de Dios aquí a la tierra y vio lo maravilloso que era Dios el estar entre los hombres, como el nombre Emmanuel así lo confirma. ¿Saben? Un aspecto muy importante que podemos encontrar aquí es que antes de entrar al texto del Mateo capítulo 14, versos 22 a 33, hay unos pasajes previamente que son del 13 al 21. 13 al 21, y el título que podemos encontrar allí en nuestras Biblias dice alimentación de los 5,000 o alimentación de las 5,000 personas. Aunque no fueron 5,000, fueron muchas más personas. El texto literalmente nos dice lo siguiente: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿fueron 5,000 personas las que saciaron su hambre ese día? No, fueron muchas más personas. ¿Y saben algo muy particular que sucedió en este punto? Es que Jesús no halló en este lugar, entre las personas, entre las multitudes, entre aquellos que habían sido beneficiados con el alimento físico, no encontró un lugar más, pero más seguro entre ellos. Tal vez humanamente nosotros podamos encontrar seguridad en las personas. Tal vez nosotros podamos encontrar seguridad, un lugar de refugio, un lugar de descanso entre la gente que puedan estar allí entre nosotros, que de alguna manera simpatizamos, que de alguna manera son nuestros iguales. Podemos compartir algunas cosas o incluso quizá puedan tomarnos a nosotros como líderes o personas de influencia para sus vidas. ¿Puede ser este un lugar seguro para nosotros? Probablemente sí, probablemente este sea tu caso. Pero el Maestro no encontró entre la multitud un lugar seguro para descansar. Porque la gente, después que Jesús hizo este maravilloso milagro, Jesús no se fiaba de nadie. No se fiaba de ninguna persona, porque él sabía perfectamente lo que había en la mente y el corazón de los hombres. Y aunque en este suceso en particular hubo un reconocimiento de parte de la gente por la persona de Jesús, por el milagro realizado,
de poder multiplicar panes y peces para alimentar a más de 5,000 personas o a más de 5,000 hombres, Jesús no encontró un lugar más seguro entre la gente. Lo que tú y yo quizá podemos sí encontrar entre ellos. Algo muy particular vamos a leer en este texto de Mateo capítulo 14, versos 22 al 23, y luego de la lectura vamos a pedir la dirección del Señor para que Él sea Él quien abra nuestra mente, nuestros corazones, y podamos escuchar su palabra en esta oportunidad tal como Él desea. Dice la palabra de Dios, verso 22 en adelante, lo siguiente: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, no más, Pedro, suficiente con lo que me ha dicho. ¿Jesús rechazó a Pedro? No. ¿Qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oramos. Padre, en esta oportunidad venimos ante tu presencia, Dios, agradecidos por el día que nos has dado, agradecidos también por una semana llena de ajetreos, llena de circunstancias diversas, llena de momentos tensos, así como también momentos de alegría y satisfacción. Gracias, Padre, porque nos ha dado la oportunidad de estar reunidos en esta mañana, tus hijos, amado Dios, junto a algunas personas que nos están visitando en esta oportunidad, para poder escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Te rogamos, Padre, que abra nuestra mente, nuestro corazón y puedas edificar nuestra vida espiritual. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Amén. Algo muy interesante que podemos encontrar en este pasaje, en un pasaje previo, es que Jesús no encontró el lugar más seguro entre la multitud, entre los simpatizantes de Jesús, entre aquellos que supuestamente lo reconocieron como el Hijo de Dios o como el Mesías, como dice la Escritura, como el profeta. Jesús no se fiaba de las personas, porque esto fue algo superficial por parte de ellos. En realidad, ellos no lo reconocieron como el enviado de Dios, tal como la Escritura enseña de él. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías libertador, alguien que se levantase en armas y luchara contra el imperio romano, alguien que conquiste al gobierno romano en lugar de vivir siendo conquistados. De esa manera esperaban los judíos al Mesías, al profeta, al enviado de Dios. Pero Jesús no era para nada esa persona. No era esa persona según las inquietudes del corazón de la gente. Jesús fue un siervo. Era el Dios Hijo, era el Dios hecho carne, pero a su vez también era un siervo que vino a este mundo para servir y no para ser servido.
Así que Jesús no se fiaba de la multitud, no se fiaba de la gente, aunque aparentemente lo habían reconocido como el profeta, el enviado de Dios. Jesús no encontró descanso, no encontró un lugar más seguro entre la gente, pero lo encontrará en este lugar, en esta escena que hemos dado lectura, en este pasaje de Mateo capítulo 14, versos 22 al 23. ¿Saben? Jesús, en este pasaje, forzó a sus discípulos a entrar a la barca. Sus discípulos no tomaron la decisión de entrar a la barca. Jesús no les dio alternativa también a ver si ellos querían voluntariamente entrar a la barca. No le consultó a Pedro, no le consultó a Mateo, no le consultó a Jacobo, no le consultó a ninguno de los discípulos a ver si tenían las ganas de subir a la barca e ir a la otra ribera. Jesús simplemente los forzó a entrar a la barca. Versos 22 y 23, la palabra de Dios dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Esta parte, cuando dice entrar a la barca, literalmente dice en su idioma, los forzó a entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Había un motivo, o había motivos por el cual Jesús toma esta decisión y toma esta acción frente a sus discípulos. Y él los fuerza a entrar a la barca porque en la alimentación de los 5,000 hombres, la gente había tomado la decisión de tomar a Jesús y hacerle rey. Porque debido a la señal que había hecho, la gente lo reconoció superficialmente, no profundamente, sino superficialmente, acá arriba, como el profeta que había de venir. En otras palabras, Jesús agarró forzadamente a los suyos, lo mete a la barca para que vayan al otro lado del río, de alguna manera para salvar a los discípulos de la gente o de las pretensiones que la gente tenía para con el Mesías y para con los suyos, para con los 12. Y Jesús se quedó delante de la multitud solo a enfrentar a la multitud. Jesús, entendiendo las pretensiones equivocadas de la gente, decide irse de ellos junto a sus discípulos e irse a otro lugar para seguir haciendo la obra que Dios su Padre le había encomendado a hacer. Estas personas que fueron alimentadas por Jesús de manera sobrenatural o de manera milagrosa, Dios actuando a través del Dios Hijo, querían tomar a Jesús y hacerlo rey. Pero Jesús tomó la decisión de no es el tiempo o no es la manera como yo me voy a declarar ante ustedes o yo me voy a revelar o descubrir ante ustedes como el rey que ustedes saben que ha de venir. Esa no es la manera. Y aunque ustedes me reconozcan de una manera como ustedes piensan, pues yo no pienso igual que ustedes, porque yo no soy ese que sus corazones o que las pretensiones de sus corazones piensan acerca de mí. Jesús había beneficiado a esta gente, pero también tenía que seguir haciendo la obra, tenía que beneficiar a más personas. Y si se hubiera quedado con las personas entre la multitud, pensando que este es un lugar seguro para él, simplemente hubiera atrofiado la misión que Dios su Padre le había encomendado a Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sabía perfectamente lo que él tenía que hacer. Así que él toma la decisión de ir a otro lugar, de ir a otras personas, de ir a gente que necesitaba de la presencia del Mesías, que necesitaba de las señales milagrosas y poderosas del Dios Hijo. Así que enviar a los discípulos delante de Jesús fue para demostrar su poder y autoridad sobre la creación, como el profeta, como el Mesías, como el enviado de Dios. ¿Había otro propósito? Sí, no solamente fue enviar a sus discípulos a que sigan haciendo la obra misionera, sino que en este tramo él iba a demostrar quién era o quién decía ser. Y si él decía ser el Hijo de Dios o el Dios Hijo, pues tenía que demostrar las credenciales necesarias a los suyos, porque ellos iban a ser los que iban a continuar la obra después que Jesús ya no se encuentre en este lugar. Porque él descendió del cielo y al cielo tenía que volver, y los suyos iban a quedar aquí en la tierra.
Y así es que Jesús se quedó atrás a propósito para despedir a la multitud. Y no solo se quedó atrás, sino que el ir al otro lado de la ribera, a Betsaida, era parte del proyecto misionero para cumplir los planes y los propósitos de Dios Padre. Pero también Jesús no solamente sabía que tenía que cumplir el proyecto misionero, sino también sabía que tenía que separar un tiempo de manera intencional para orar a su Padre a solas, para pedir dirección, consejo, sabiduría, guía. Dios Padre hablando con Dios Hijo, manteniendo una comunicación el uno al otro para que Jesús pudiese hacer la voluntad de su Padre. ¿Saben? Muchas veces tomamos las decisiones de hacer la obra misionera y está muy bien, porque la Gran Comisión así nos manda, que los cristianos hagamos la Gran Comisión, cumplamos esa misión. Pero nos tomamos un tiempo para poder instruir en la vida de aquellos que están con nosotros cumpliendo esa obra. Nos tomamos un momento en la que instruimos en sus vidas, en la que lo edificamos con la palabra de Dios, le manifestamos el propósito de Dios e incluso nos tomamos un tiempo para orar, para pedir dirección de Dios, para que Dios nos pueda hablar, nos pueda decir qué es lo que quiere hacer a través de nosotros y a través del grupo de hombres, varones y mujeres que están con nosotros haciendo esa misma labor. Confiamos en la sabiduría de Dios, confiamos en la dirección de Dios o confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestros talentos, confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, nuestra propia sabiduría humana y no confiamos en el Señor o no pedimos la dirección de Dios. A veces puede ocurrir, a veces puede pasar y a veces cuando las cosas no salen como Dios espera, a veces terminamos culpando a Dios porque no se dio como Él quiso o porque no se dio, entre comillas, lo que Él quiso. Pero ¿habrá sido Dios quien nos ha dado su dirección, su guía, el discernimiento para hacer la obra? ¿O ha sido nuestra parte humana y nuestras capacidades las que nos han llevado a hacer esa obra que tal vez Dios no quiso que la hagamos? Puede ocurrir, puede pasar. Entonces debemos ser conscientes y siempre estar separando un tiempo de manera intencional para poder pedir la guía del Señor, para buscar su dirección, su voluntad y poder hacer lo que Él quiere hacer por medio de nosotros o por medio del grupo de personas que Dios pone a nuestro cargo para que la misión del Señor siga adelante. Mis hermanos y amigos en esta noche en esta mañana que nos visitan, en este día, aunque la barca sea un lugar seguro para los hombres, así como la multitud de alguna manera es un lugar seguro para los hombres, la barca también lo fue, o la barca también lo es, pero eso no es el lugar más seguro para los hombres, ni para nosotros mismos tampoco. Pues hay un lugar muchísimo mejor y que no tiene comparación a un grupo de personas o a una simple barca. Y esto nos lleva a nuestro siguiente postulado. La barca brinda seguridad a los que están dentro de ella. Versos 24 al 27 dice lo siguiente: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Saben? Las embarcaciones que navegaban por el mar de Galilea, por el mar de Gesenaret, el Kineret, algunos otros calificativos que tiene este mar, no iban por el medio del mar, sino iban a 2 kilómetros de la orilla de manera paralela al mar. Y de esa manera las embarcaciones se movilizaban de un punto
a otro punto. Pero ¿qué sucedió en el caso de los discípulos? Pues que un viento fuerte se levantó y llevó a la barca por el lugar que ésta no debía ir. ¿Y a dónde los llevó? Al medio del mar, al medio del mar. Ahora la barca se encuentra bajo la dirección del viento, que es llevada al medio del mar y no por el rumbo que comúnmente van las embarcaciones. Sin embargo, los discípulos, a pesar de encontrarse en esa terrible situación marítima, gozaban de cierta seguridad dentro de ella, dentro de la barca. ¿Alguna vez te has subido a un navío pequeño, a una embarcación pequeña? Tal vez has ido a Ancón, Ventanilla, Chorrillos, donde están las playas. Hay unos botecitos, barcos o navíos, como quieras llamarle, donde por un precio módico pagas, te subes y te dan un paseo. Cuando estás dentro de la barca, en medio del mar, ¿ese pequeño navío no te brinda seguridad? Claro que sí, nos brinda cierto grado de seguridad. Y los discípulos estaban allí, gozando de la seguridad que les brindaba mientras ellos se encontraban dentro de la barca. Pero, como dice la Escritura, una gran turbulencia se levantó en el mar y llevó a la embarcación al medio del mar a ser azotada por las olas. ¿Y saben qué fue lo particularmente que sucedió en esta escena? Que esto ocurrió a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la mañana. Yo no sé tú, si alguna vez has estado en el mar o has estado en la playa a eso de la medianoche, o entre las 3 o 6 de la mañana. Yo he tenido la oportunidad de estar allí y te digo que cuando no hay luna, el lugar es sumamente oscuro. Y cuando hay luna, puedes ver algo. Puedes ver las olas, puedes escuchar el sonido del mar, pero si la luna no sale, es sumamente oscuro el lugar. Ahora imagínate, si esto sucede en la orilla, imagínate estar en medio del mar. Cuán oscuro es ese lugar. Pero saben, en medio de este lugar y en medio de la situación tormentosa que los discípulos están atravesando, Jesús, de una distancia sumamente lejos, los ve, ve la embarcación, los ve a ellos. Incluso, yo no sé tú, pero yo no puedo mirar como Jesús, no sé si tú lo has hecho, pero no sé si a 1 kilómetro de distancia o menos, en plena oscuridad, tú puedas ver a una persona que está allí delante e identificar si está cansada o no, si está fatigada o no, o si está sudando o no. ¿Podrías hacerlo? Difícil, ¿no? Sumamente complicado. Pero Jesús los vio de un lugar sumamente distante. Vio a los discípulos que habían remado, estaban fatigados, cansados. Vio su cansancio, vio que se habían esforzado por tratar de salir de esa situación con sus propias fuerzas. Y el Dios Hijo se acercó a sus discípulos. Al verlos en esa terrible situación, tomó la decisión de ir a ayudarlos. Aunque la barca le brindaba cierto grado de seguridad, Jesús va en su ayuda. Porque si Jesús no los hubiese ayudado, ¿qué hubiese pasado con estos varones? Pues hubieran hundido, hubieran terminado junto con la barca como Faraón, como los carros de Faraón, debajo de las aguas. Los discípulos pensaron que era un fantasma. A pesar de haberlo reconocido, a pesar de haber visto que la persona de Jesús se acercaba a ellos, ellos no lo reconocieron, no creyeron que fuese él. Lo están viendo, quizás reconocieron su ropa, quizás reconocieron su silueta, vieron que era su maestro, pero ellos ¿qué dijeron? Un fantasma. Y no dijeron, es mi Señor que viene en nuestra ayuda, sino un fantasma se ha aparecido en medio del mar, en medio de la turbulencia. Y es que los discípulos estaban sumamente atemorizados, pero tan atemorizados que nublaron su juicio
y no pudieron reconocer que su maestro podía haber hecho esto sobrenatural, así como lo había hecho con los panes y los peces. ¿Saben? Estos hombres se murieron de miedo.